Como datos para este problema tenemos velocidad de los ladrones igual a 100 km/h. El tiempo igual a 10 minutos. Transformado a horas, este tiempo es 0.166 horas. La velocidad de la policía es igual a 120 km/h. Me pide calcular tiempo en darle alcance la policía a los ladrones y a qué distancia del bar están en ese momento. Si ese problema lo pasamos a un lenguaje gráfico, es decir, hacemos un dibujo del problema como tal, más o menos resultaría así. Aquí observamos el bar, ¿ok? Vamos a decir que cuando los que están en el bar ven pasar a la policía a esa velocidad de 120 km/h, ¿sí? Ya ha pasado un tiempo de 10 minutos, que es igual a 0.166 horas. Y la velocidad de los ladrones es igual a 100 km/h. El análisis que se hace es el siguiente. Pues se supone que cuando la policía ya pasa por el bar, ya han pasado 10 minutos. En esos 10 minutos los ladrones ya recorrieron una distancia. ¿Qué va a ocurrir cuando se encuentren los ladrones? Tenemos aquí el siguiente diagrama. El bar, ¿sí? Y va a ocurrir el encuentro. Las velocidades son constantes. La velocidad de los ladrones y la velocidad de la policía siguen siendo 120 km/h. Este problema de encuentro, en estos problemas de encuentro hay que analizar qué ocurre con las variables involucradas cuando estos dos cuerpos se encuentran. Lo que va a ocurrir aquí es que, si se dan cuenta, desde el bar hacia donde se encuentran los dos autos, han recorrido una misma distancia. Es decir, hay una misma distancia desde el bar hacia donde se encuentran. Hay una ecuación para tipos de movimientos, como ya conocemos el MRU y el MRUA, que se llama la ecuación de la posición, que es esta ecuación que tenemos aquí. Aquí la designamos con la letra X, pero también la puedes designar con la letra D de desplazamiento o distancia recorrida. X es la posición del móvil en cada unidad de tiempo. La calculamos multiplicando la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si nosotros aplicamos esta ecuación de la posición para cada uno de los móviles involucrados en el problema, tenemos que la posición para la policía sería, tomando en cuenta la misma ecuación, la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué está rayada la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2? Pues estamos indicando que estamos eliminando ese término. ¿Por qué? Porque en el problema se considera que esos dos vehículos llevan una velocidad constante. Por lo tanto, al llevar una velocidad constante, su aceleración es igual a 0. Por eso se elimina ese término. Y esa ecuación de la posición para los ladrones queda velocidad inicial por el tiempo. Vamos a aplicar ahora la ecuación de la posición para la policía. Y como ven, es la misma ecuación.
La posición para la policía es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, y aquí ocurre lo mismo, pues como las velocidades son constantes, significa que la aceleración es igual a cero, por lo tanto ese término se elimina. ¿Ok? Entonces, la posición para la policía es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ahora, estoy hablando de la velocidad inicial de la policía, ¿sí? Y en la parte de arriba, en la ecuación anterior, estoy hablando de la velocidad inicial para los ladrones. Son dos velocidades diferentes. La velocidad inicial para los ladrones y la velocidad inicial para la policía. Ahí ya tenemos la expresión de la posición con respecto al tiempo para los dos móviles. Ya dijimos en el ejemplo anterior, en el dibujo anterior, que cuando esos dos cuerpos se encuentren, va a resultar que habrán recorrido la misma distancia o la misma posición, se van a encontrar en la misma posición. Entonces, yo puedo decir que la posición de la policía será igual a la posición de los ladrones. La posición de la policía va a ser igual a la posición de los ladrones, porque cuando se encuentren habrán recorrido la misma distancia. Y eso que observamos ahí son las velocidades para cada automóvil, para cada móvil. Aquí para este problema es algo importante acordarse de algo. Cuando la policía pasa por el bar, hemos dicho que han transcurrido 10 minutos. ¿Ok? Recuerda, 10 minutos después la policía pasó por el bar. Eso quiere decir que cuando la policía pasó por el bar, los ladrones ya recorrieron cierta distancia. Pues esa distancia, si nos vamos a la fórmula básica de la velocidad, que me dice que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo, si yo despejo el desplazamiento, entonces voy a tener que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Sustituyendo esos términos, la velocidad de 100 kilómetros, porque es la velocidad, recuerden que es la velocidad de los ladrones, multiplicado por el tiempo de 0.166. Ahora, recuerden que aquí estos 0.666 es la transformación de los 10 minutos que han transcurrido. Recuerden que yo tengo que tener una misma equivalencia entre unidades de medidas. Lo que se hizo fue transformar esos 10 minutos a horas. Entonces resulta que cuando la policía pasa por el bar, ya los ladrones llevan recorrido 16.66 kilómetros, que es lo que se observa aquí. 16.66 kilómetros han recorrido los ladrones. Lo que haremos ahora, de acuerdo al gráfico que tenemos aquí, que dijimos que las posiciones son iguales, lo que haremos es entonces a esta posición de los ladrones, que tenemos aquí, le vamos a sumar la distancia que ya lleva recorrida, porque la policía, como recordaremos, pasó 10 minutos después, y esa distancia recorrida o esa posición que ya lleva adelante el carro de los ladrones es 16.66 kilómetros, como ya lo habíamos mencionado. Y ahí lo tenemos. Recuerden que según la parte analítica del problema, nosotros tenemos que la posición de la policía, la posición de los ladrones, que es esta, va a ser igual a la posición de los policías, porque ahí realmente es donde va a ocurrir el encuentro. Lo que hacemos entonces es decir, la posición de los ladrones es igual a la posición de la policía. Ahora, ¿cómo es el término de la posición de los ladrones? Pues ya dijimos que es su velocidad inicial por el tiempo más 16.66 kilómetros. Esto va a ser igual a la posición de la policía.
que es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ojo, aquí estoy hablando de la velocidad de los ladrones. De una vez le voy a poner velocidad de los ladrones por el tiempo, más la velocidad de la policía por el tiempo. ¿Ok? Regresando aquí, yo voy a tener que la velocidad de los ladrones, que son 100 kilómetros por hora, por el tiempo que no lo conozco, más 16.66 kilómetros, va a ser igual a la velocidad de la policía por el tiempo. Pues la velocidad de la policía dijimos que son 120 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo, que no sé cuánto es. ¿Ok? Recuerden que aquí ya corregí y aquí ya puse los 100 kilómetros. Muy bien. Resulta que si yo multiplico 100 kilómetros por t, me va a dar 100 kilómetros sobre hora por t. Y acá me va a dar 120 kilómetros sobre hora por t. Si yo paso estos 100 kilómetros que me va a dar aquí, lo paso de este lado, como son la misma variable, entonces me va a quedar 16.66 kilómetros es igual a... Al pasar estos 100 kilómetros del lado derecho, pasan restando. Acuérdense que yo voy a pasar la multiplicación de 100 kilómetros sobre hora por t. Al pasarlo del lado derecho va a pasar con signo contrario. Es decir, que voy a restar 120 kilómetros sobre hora por t menos 100. Me va a dar 20 kilómetros sobre hora por t, que es lo que tengo ahí. ¿Ok? Despejando t, que es el tiempo, voy a tener t va a ser igual a 16.66 kilómetros sobre hora entre 20. Entre 20. Y eso me va a dar aquí cometí un detalle porque no lleva, aquí ya no lleva horas, porque acuérdense que es kilómetro, ¿ok? Y acá abajo sí es kilómetros sobre hora. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que kilómetro con kilómetro se va a eliminar y únicamente me va a dar 16.66 entre 20, me da 16.66 entre 20. 0.833. 0.833 horas. Y ese es el tiempo en el cual le va a dar alcance la policía a los ladrones. Ese es el tiempo de alcance. 0.833 horas. Ahora, ese es el tiempo que le va a tomar a la policía darle alcance cuando pasa por el bar. Pero pregunta, tiempo en darle alcance la policía a los ladrones desde que lo ven pasar por el bar, según la respuesta. Entonces resulta que para esa pregunta yo tengo que sumar, para el inciso A, yo tengo que sumar entonces 0.833 horas
más los 10 minutos que ha transcurrido. Y esos 10 minutos entonces son, como ya transformados, 0.166 horas. Esto da un aproximado de 0.999 horas, aproximadamente igual a una hora. Aquí les decía, al sumar 0.833 horas más 0.166 horas, me da igual a 0.999 horas, aproximadamente igual a una hora, que es lo que se observa ahí, una hora. Entonces el inciso A, la respuesta sería una hora. Para el inciso B, que me pide a qué distancia le va a dar el alcance, lo que tengo que hacer es sustituir el tiempo que encontré en el cual le va a dar alcance, que es igual a 0.833, en la ecuación que tengo aquí. En la ecuación, por ejemplo, en la ecuación de los policías, de los ladrones, que es esta. Aquí puedo sustituir el tiempo de igual de 0.833 y me va a dar aproximadamente igual a 100 kilómetros. Si lo sustituyo aquí, entonces eso ya sería lo más sencillo. Para el inciso B, sustituyo en vez de t, que es esto de aquí, en vez de t, voy a sustituir el valor de 0.833, que es cuando dijimos que le va a dar alcance. ¿Ok? Si yo sustituyo ese valor de 0.833 aquí en esta ecuación que voy a señalar con una palomita, en esta ecuación voy a encontrar la distancia a la cual le va a dar alcance la policía a los ladrones. Y si yo sustituyo ese mismo tiempo de 0.833 horas en la posición de la policía, que acuérdense que la posición de la policía es esta de aquí, la posición de la policía es la velocidad por el tiempo, me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras ecuaciones dijimos que la posición de los ladrones iba a ser igual a la posición de la policía. Significa que si yo sustituyo el tiempo encontrado, me va a dar el mismo resultado o el mismo valor, tanto para la posición de los ladrones como la posición de la policía. Y eso sería toda la respuesta. La respuesta en ambas ecuaciones es aproximadamente igual a 100 kilómetros.